Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí su hermana Isa González con el estudio bíblico número 17, el cual lleva por tema cosechamos lo que sembramos. Pensamiento central: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Texto áureo: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías, versículo 15. Base bíblica: Abdías capítulo 1, versículos 3 al 4, 10 al 15 y 17. Objetivo de la lección: saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. Decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Amén, poderoso de Dios. Yo quiero comenzar a dar la explicación de los versículos, pero voy a comenzar desde el versículo 1 en adelante. El versículo 1 que no está en este estudio dice: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantemos contra este pueblo en batallas. Aquí estamos hablando sobre la visión de Abdías, uno de los profetas menores, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de los profetas menores. Visión equivale a una revelación divina, especialmente cuando se trata de un profeta. Abdías confirma la autoridad divina de este mensaje por medio de la frase Jehová el Señor ha dicho. El profeta no proclama un mensaje personal ni invoca su propia autoridad, sino que usa el nombre de Dios. Edom constituía tanto la denominación geográfica del área ubicada al sur del Mar Muerto como del pueblo que habitaba ese territorio, los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. A Edom se le llamaba también Esaú, Seir y Or. El mensajero es portador de un llamado a las naciones para que se levantaran en contra de Edom. ¿Verdad? Esto es para que se unieran los enemigos, ¿verdad? Y estuvieran dispuestos a atacarlos. La palabra sobre el inminente juicio de Dios: el Señor utiliza cualquier instrumento humano para realizar su propósito. Levantaos. Esto es un típico llamado al combate. Abdías fue un profeta en Judá alrededor del año 853 a.C. Edom siempre era una espina en el costado de Judá. A menudo participaron en los ataques que otros enemigos iniciaron. Dios juzgará a Edom por sus malas acciones contra el pueblo de Dios. Al igual que Edom fue destruida y desapareció como nación, así Dios destruirá a los soberbios malvados. Abdías fue un profeta de Judá que habló del juicio de Dios en contra de la nación de Edom. Hay dos fechas que comúnmente se dan a esta profecía: entre los años 841 y 848 a.C., cuando al rey Joram y Jerusalén los atacaron la coalición de los filisteos árabes. Edom se regocijó por la desgracia de Israel y Judá, aun cuando los edomitas y judíos descendían de dos hermanos. Y estos dos hermanos eran Esaú y Jacob, para aquellos que no lo saben. Pero del mismo modo que estos dos hermanos estaban en constante conflicto, Israel y Edom raramente estaban en paz. Dios pronunció juicio sobre Edom por sus acciones insensibles y maliciosas hacia su pueblo. El versículo 2 de aquí, ¿verdad? Parte dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, pequeño te he hecho. La forma como esto se dice en hebreo indica que el juicio de Dios se ha cumplido.
La burbuja de la soberbia de Edom está a punto de explotar. Edom era el vecino de Judá, ubicado al sur, y compartían una frontera común. ¿Verdad? Sabemos que no siempre los vecinos se llevan bien, y eso lo podemos ver en nuestro diario vivir. Edom no quería tener nada que ver con Judá. Su capital en ese tiempo era Sela. Sela se consideraba una ciudad impermeable, o sea que nada podía entrar porque estaba en un acantilado y cerca de un cañón al que solo llegaba por un camino estrecho. Las cosas que Edom consideraba como fortaleza de esta ciudad construyeron sus ruinas. La seguridad en la ciudad de Dios lo haría bajar desde las alturas. La soberbia por su autosuficiencia, entonces pues Dios lo tenía que humillar. La riqueza, los ladrones robarían todo lo que ellos tuvieran. Estos son parte de los castigos que iban a venir sobre esta nación. Ahora bien, el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Soberbia. Este es el pecado que Dios juzga y que dará lugar al fatal error de cálculos de Edom, el cual se vanagloria de su posición y se burla de sus enemigos. ¿Quién me derribará a tierra?, se preguntaban ellos. Edom creía que estaban seguros en las hendiduras de las peñas en donde ellos estaban ubicados, pero su confianza en las fortalezas terrenales se demostrará que son vanas, ¿verdad? Las peñas. Traduce el vocabulario hebreo, Sela, el nombre de la capital de Edom, una fortaleza prácticamente impermeable, escondida en las agretes colinas situadas a 80 kilómetros al sur del Mar Muerto. Puede que sea el lugar que más adelante se llamó Petra. Sabe que puede ser que sea, no es que sea algo seguro. Los edomitas se sentían seguros y orgullosos de su autosuficiencia, pero se engañaban debido a que no hay seguridad perdurable apartados de Dios. ¿Está su seguridad en objetos o en personas? Pregúntese, ¿cuánta seguridad perdurable le ofrece realmente? Las posiciones y la gente puede desaparecer en un momento a otro, pero Dios no cambia. Solo Él puede ofrecernos la verdadera seguridad. Ellos se sentían seguros, pero estaban lejos de Dios, o sea que no estaban seguros. El versículo 4, ¿verdad? Nos dice, si te remontares como las águilas, y aunque entre en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El águila se destacaba por su fuerza y elevado del vuelo, pero la mano de Dios alcanzaría su nido, aunque lo colocaran entre las estrellas. Los edomitas estaban orgullosos de su ciudad enclavada en la roca. En la actualidad es considerado como una de las maravillas del mundo antiguo, pero solo como atracción turística. La Biblia advierte que la soberbia es la ruta más segura hacia la autodestrucción. Al igual que Sela y Edom cayeron, la gente soberbia caerá. Una persona humilde está más segura que una persona soberbia, ya que la humildad nos da una perspectiva más adecuada de uno mismo y del mundo. O sea, que a los altivos, como dice la palabra, el Señor los mira de lejos, ¿verdad? El que se humilla a Dios lo ensalza y el que se ensalza será humillado. Y esto era lo que estaba pasando con este pueblo y es lo que va a pasar con toda la persona que sea soberbia, que se crea más que los demás. El versículo 5 dice, si los ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que le bastase. Si entraran a ti vendimiadores,
no dejarían algún rebusco. Salteadores y ladrones no podrían causar tanto daño a Edom como el que le reserva el juicio ordenado por Dios. O sea, que él les estaba comparando y él les estaba diciendo, lo que se pudieran robar, lo que les pudieran quitar, no se compara con el castigo que va a venir sobre ustedes por ser soberbios, por estar en contra de mi pueblo. Versículo 6 dice, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Edom será completamente despojada de su riqueza. Aún sus tesoros escondidos, cosas valiosas escondidas por los edomitas entre las rocas, serán saqueados. El país quedará completamente arrasado, no les quedará nada. El castigo es inminente, dice el Señor en su palabra. En el versículo 7 parece que los aliados de Edom los sedujeron a salir más allá de su frontera. Asociados íntimos aquellos que compartían con los edomitas su pan, los traicionaron, los mismos que hizo aquel con Judá. O sea que en las personas que ellos ciertamente van a confiar son aquellos quienes los van poderoso de Dios, son los mismos que los van a traicionar. Tenemos que tener cuidado en quién ponemos nuestra confianza, porque en el hombre que pongamos la confianza, esa misma persona es la que nos puede traicionar. Por eso nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. Perdonen. Ahora bien, yo les estoy dando textos de este estudio que no están en el libro, pero es porque están entrelazados y hay que pues también llegar a ellos. En el versículo 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Edom se caracterizaba por sus sabios. Existe una diferencia, sin embargo, entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Los edomitas pudieron haber sido sabios en los caminos del mundo, pero fueron tontos, por decirlo así, porque ignoraron que ellos se estaban burlando de Dios. El versículo 9 dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Sabemos que el monte de Esaú, estamos hablando aquí de Edom. Aquel día es el día del juicio del Señor, un día que anticipa la destrucción de todos los enemigos de Dios. La reputación de la sabiduría de Edom estaba ampliamente extendida, pero debido a una ironía de la historia, sus sabios le fallaron. Todos ellos juntos no podían igualar la sabiduría y la obra de Dios. Esaú y Temán eran sinónimos de Edom. Uno de los consejeros de Job era un temanita. Dios no pronunció estos juicios severos en contra de Edom por venganza, sino para ejercer justicia. Dios es moralmente perfecto y demanda justicia y rectitud perfecta. O sea, que si tú lo estás haciendo mal, o si lo estamos haciendo mal delante del Señor, Él va a buscar la manera de cómo corregirnos. Pero si seguimos andando en los malos caminos, sabe que entonces vas a bajar su mano y va a venir el castigo. Los edomitas simplemente estaban obteniendo lo que ellos se merecían, por decirlo así, debido a que ellos asesinaron, serían asesinados. Debido a que robaron, sufrirían ellos también de robo. Debido a que se aprovecharon de los demás, se van a aprovechar de ellos. No peque pensando que nadie se enterará o que no lo atraparán. Dios conoce todos nuestros pecados y Él será justo. O sea que no hay nada oculto que nos salga a la luz. Y todo pecado
tiene consecuencias. Todo pecado tiene su recompensa. Alabado sea el Señor. Elifaz, uno de los 3 amigos de Job, era de Temán. 8 kilómetros al este de Petra. Temán fue llamado así por el nieto de Esaú. O sea que todo tiene que ver, cada cosa está enlazada. Ahora bien, entramos en lo que es el versículo 11. El día que estando tú delante, llevan extraños cautivos sus ejércitos, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Aquí se está acusando a Edom de haber utilizado la injuria contra Jacob. A causa de haber maltratado a su hermano, Edom sería avergonzado. Tan completa resultaría la retribución de Dios que Edom sería cortado para siempre. Ya no existiría más. Edom cayó bajo el dominio de los israelitas entre los años 100 y 400 a.C., tras lo cual no se conoce bien el curso de su historia. En este sentido, Abdías no estaba hablando solamente de la caída de esta nación en particular, sino que personificaba a Edom, a todos los enemigos del pueblo de Dios, como tales habrían de ser históricamente barridos cuando llegara el día del Señor. O sea, que no solamente aquí este juicio era para Edom, sino que era para todos los enemigos del pueblo del Señor. Todos iban a tener su recompensa en algún momento. Los israelitas descendían de Jacob y los edomitas de su hermano Esaú. Esto es siempre, pues, ¿verdad? Hay que aclararlo. En vez de ayudar a Israel y a Judá cuando lo necesitaban, Edom permitió que fueran destruidos e incluso saquearon lo que quedaba. Edom se constituyó en su enemigo y sería destruido. Cualquiera que no ayude al pueblo de Dios es enemigo de Dios. O sea, poderoso de Dios, que si usted no ayuda, usted no puede esperar ayuda de parte de Dios. Amén. Nunca debemos alegrarnos de las desgracias de los demás, incluso si pensamos que se las merecen. No importa por lo que esté pasando el que está a tu lado, no te puedes alegrar de la desgracia de esa persona. Edom estaba contento de ver a Judá en problemas. Su rencor los llevó a querer ver destruida la nación. Por esta mala acción Dios borró a Edom. ¿Cuán a menudo se alegra por las desgracias de otros? Una pregunta y se las dejo al aire. Debido a que únicamente Dios es el juez, nunca, de los nunca, y esto vuelvo y lo repito, debemos alegrarnos de las desgracias de los demás, incluso si pensamos que se las merecen. Porque debemos saber que todo lo que sube tiene que bajar. En los versículos 13 y 14, las soberbias y hostiles acciones de Edom se catalogan como una lista de cargos criminales cometidos contra el pueblo de Dios. Por eso era que el Señor estaba tan airado con este pueblo, con esta nación. Las acusaciones generales que se mencionan son descritas con más detalles. Edom se vanagloriaba y alegraba del infortunio de Judá. Edom violó la integridad de Jerusalén cuando entró por las puertas. Edom se vanagloriaba, se alegraba de los infortunios. O sea que todas estas cosas iban acumulándose y echó mano de los bienes y se benefició del reparto de sus despojos. Pero algo aún peor, Edom colocó emboscadas y obstáculos
en las encrucijadas para impedir que los refugiados escaparan. Miren a lo que llegó esta nación. Cuando él murió, de Jerusalén cayó ante los babilonios, ¿verdad? Ante los de Babilonia, el rey de Sedequías, y su ejército escaparon hacia el este en la noche, pero fueron capturados en la llanura de Jericó, aparentemente detenidos por obstáculos colocados allí por los edomitas. Estas tácticas hicieron que el pueblo de Dios sufriera mayor angustia y padecimiento. De todos los vecinos de Judá e Israel, Edom era el único al que no se le prometió ninguna misericordia por parte de Dios. Esto fue debido a que saquearon a Jerusalén y se alegraron por su desgracia. Traicionaron a sus hermanos. Wow, está fuerte. Y no solamente traicionaron a sus hermanos, sino que eran hermanos de sangre y en momentos de crisis. Y ayudaron a sus enemigos. O sea, que en el momento de la crisis, en el momento que estaban siendo perseguidos, hubo traición por parte de sus propios hermanos. Y aún así los entregaron en manos de los enemigos. Tenemos que tener mucha cuenta con estas cosas, con estas situaciones, porque esto genera la ira de Dios como lo hizo con este pueblo de Edom, con esta nación. La llegada del día de Jehová podría interpretarse de 4 maneras distintas. En los tiempos de los profetas se reveló a través de acontecimientos tales como la invasión de Israel por poderosos extranjeros, eso se encuentra en Amós, las terroríficas plagas de las langostas que se encuentran en Joel, y el retorno de los exiliados israelitas de la cautividad, Esdras y Nehemías. El conocimiento profético de este caso entremezclaba periodos escatológicos de manera tal que ni los mismos profetas podían distinguir siempre los distintos tiempos. En este versículo 13, el pecado del cual es culpable es la acción de la cual se habla en el versículo 12, es la falta de acción. Ambos delitos se conjuran en una sola causa en su contra. El infortunio de Israel no era para ser contemplado con pasividad e indolencia, pero de la pasividad pasó a la confabulación. Edom se unió a los filisteos, árabes y etíopes en el saqueo de Judá. En primer lugar, nunca el cristiano puede ser un espectador indolente del dolor ajeno. Quien no es movido por el dolor del prójimo no puede ni debe llamarse cristiano. En segundo lugar, todos somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, debemos haber identificación humana, o sea, tenemos que tener empatía con el que está pasando por un proceso. El dolor debe producir dolor y la tristeza, tristeza. Llorad con los que lloran. Romanos 12:15. El verso 15 empieza diciendo, porque cercano está el día de Jehová, expresión que usaron con frecuencia los profetas del Antiguo Testamento. Joel escribió, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Capítulo 1, versículo 15. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Capítulo 2, versículo 1. En ambos casos, previa a la deportación vino la destrucción de la nación. Si Dios lo hizo con su pueblo, que era la nación del pacto, con mucha más razón lo hará con las naciones con las cuales no había hecho ningún trato. El juicio de las naciones fue un tema del cual habló nuestro Señor Jesucristo en sus sermones proféticos. Este juicio lo asocia con la segunda venida, indicando que será un tiempo de separación
y retribución. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Ahora, sin excepción alguna, y en todos los pasajes en que se habla de juicio, se indica que la causa es la maldad de los actos humanos. O sea que todo castigo que venga es provocado por la misma humanidad. En el verso 16 podemos ver que los edomitas que invadieron a Jerusalén bebieron y festejaron en el santo monte tras el saqueo de la ciudad, profanando la tierra santa. Ahora todas las naciones serán obligadas a beber de la amarga copa del juicio divino. La autoridad del Señor no puede ser burlada, sin pagar las consecuencias. Beberán hasta desaparecerse, hasta llegar a ser como si no hubieran sido. En el versículo 17 podemos ver que la justicia de Dios es distinta a la que establecen las leyes terrenales. La contraparte del juicio de Dios sobre sus enemigos es la bendición de sus elegidos. En lugar de la profanación, el monte Sión será de nuevo santificado. Todos los que escaparon de la destrucción inicial, el remanente, se reunirá otra vez en la sagrada ciudad a fin de recuperar sus posesiones, de reclamar lo que legalmente les pertenece por decreto de Dios. La santidad es una cualidad esencial para que este remanente sea considerado como pueblo de Dios y se cumpla la promesa del pacto. Su santidad los califica como instrumento de Dios para castigar a Edom. Fuego, llama y estopa aluden el juicio divino sobre los impíos. La casa de Jacob constituye una referencia al reino del sur y a la casa de José. Ambos reinos. Abdías predice la construcción de una confederación de naciones que se levantan para destruir a Edom. Aquí el profeta atribuye su destrucción al pueblo de Dios. Sin duda, el golpe final será propinado por Israel, a un Edom ya quebrado por otras fuerzas externas. Estas castigan a los que se portan mal, pero no recompensan a los que se portan bien. No existen códigos legales en los cuales se indique qué manera serán permitidos o premiados los buenos ciudadanos. Estos en ocasiones son reconocidos por grupos cívicos que les hacen entrega de una placa o de un pergamino. En casos muy especiales, levantan un monumento a un prócer de la nación. El remanente del cual se habla en este versículo 17 es constituido por aquellos que fueron fieles a Dios y cuya causa es vindica. Los tales son llamados santos, porque constituyen el grupo del cual se complace Dios. Entonces, el versículo 18 que no está, al decir en el versículo 18 que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, señala el triunfo de los hijos de Dios sobre sus adversarios. La gran interrogante que muchas veces se hace el cristiano cuando no ve la intervención divina, en los momentos en que desea verla, es: ¿vale la pena que yo siembre el bien si no veo la cosecha esperada? Esto es, ¿de qué sirve que me esfuerce en agradar a Dios si aquellos que no lo hacen son más afortunados que yo? Esta interrogante se disipa cuando llega al tiempo de la intervención divina, que nunca sucede ni antes ni después del instante señalado por aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios infinidad de veces está interrogante a salto de mente de Job mientras cruzaba el inexplicable desierto de su sufrimiento, pero llegó el momento de Dios. El momento de Dios siempre llega a tiempo, no se adelanta ni se atrasa, y eso es lo que debemos entender. O sea, que para Job valió la pena
haber sido perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque lo que él sembró al final de cuentas fue lo que cosechó. Edom sembró traición. Entonces, al él sembrar traición, sus aliados harían lo mismo con ellos. Edom robó y saqueó al pueblo de Dios. Lo mismo le iba a suceder a ellos más tarde. Edom actuó con violencia en contra de los hijos de Dios y a ellos los trataron también con violencia. Edom quería la aniquilación de los judíos y muy pronto Babilonia destruiría a Edom. O sea, que todo lo que Edom sembró era lo mismo que iba a cosechar. Todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, ya sea odio, ya sea rencor, ya sea amor, paz, todo lo que nosotros sembremos en esta tierra es lo que nosotros vamos a cosechar. Si nosotros sembramos ira, contienda, vamos a cosechar iras y contienda. Si nosotros sembramos la palabra de Dios, paz y amor, eso es lo que vamos a cosechar. La enseñanza de este estudio: el justo juicio de Dios a veces tarda, pero es seguro que vendrá. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a sembrar en esta tierra. ¿Qué tú quieres cosechar? ¿Odio, rencor, la ira de Dios o bendiciones del cielo? Os dejo con esta pregunta. Dios los bendiga y ahora pues será hasta la próxima. Yo me despido. Le doy gracias a todos aquellos que pues me han seguido y han seguido escuchando las escuelas bíblicas. Ya del domingo en adelante, contando con el Señor, las escuelas bíblicas se estarán dando en el templo y le damos gracias al Señor por ello. Dios los bendiga y será hasta la próxima.